Estamos en el segundo domingo de Cuaresma del ciclo B. Y quisiera comenzar esta reflexión contando un hecho que he vivido esta semana. Fui a visitar a una amiga que con 50 años padece Alzheimer. La he ido acompañando a lo largo de estos 4 últimos años y he ido viendo cómo se ha ido deteriorando poco a poco, hasta llegar a ni siquiera reconocer a sus familiares o amigos. Siempre hemos sido buenos amigos y teníamos una relación bastante cordial. Frente a este dolor, lo único que yo podía hacer y que he hecho a lo largo de este tiempo ha sido orar por ella. Y he sentido como Dios no la ha abandonado. He visto cómo su familia se ha unido en torno a ella y han estado a su lado todos, acompañando esta dura enfermedad inexplicable. Pero el Señor ha permitido que esta familia, que en otros momentos vivía desunida, se hayan unido frente a la enfermedad. Ya os podéis imaginar el dolor de toda su familia y de las personas que la querían. Esta ha sido un poco la experiencia de esta semana, que quería contárosla, porque tiene que ver con lo que he sentido también al leer el Evangelio de este domingo. Después de estar con ella, volví a casa para preparar la reflexión para este domingo. Y me encontré, leyendo la Biblia, con el episodio anterior al Evangelio de hoy, en el que Jesús narra a sus discípulos que él iba a ser prendido por los judíos y que lo iban a maltratar y que iba a morir de mala manera. Fue el momento en el que Pedro se acerca a Jesús y, apartándolo del grupo de los apóstoles, le regaña diciéndole: no puedes ser Jesús, no te dejaremos morir. Porque en el fondo Pedro se siente asustado, como el grupo entero estaba. Y es Jesús el que le dice a Pedro: oye Pedro, no tengas miedo. Esto que yo voy a vivir no te va a pasar a ti. Pero Pedro insiste. Y entonces es cuando Jesús le dice esas palabras tan duras a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Esta escena ha dejado marcado a los discípulos. Se sienten asustados frente a ese anuncio de Jesús. Nunca habían visto a Jesús de esa manera, ni les había dicho cosas semejantes. Nunca había hablado de su muerte, ni lo habían escuchado regañar con tanta fuerza a Pedro. Y es que, hermanos, Jesús hace frente al sufrimiento. Sí, frente al sufrimiento, la muerte, la enfermedad o aquello que no comprendemos, pero que nos viene de improviso. La tentación es hacer como Pedro, no intentar quitarlo del medio, el problema. Pero Jesús no lo consiente. No. Pero el texto del Evangelio sigue adelante. Y es cuando nos encontramos con el Evangelio de hoy. 6 días después de haber hablado Jesús de su muerte y de haber regañado a Pedro y de haber asustado a sus discípulos, sucedió la transfiguración del Señor en el monte Tabor, que es el Evangelio de hoy. Ya conocéis lo acaecido allí. Jesús se transfiguró en un ser de luz.
A su lado se encontraban Moisés y Elías. Y el mismo Dios Padre habló y reconoció a Jesús como su Hijo querido. Y el mismo Dios nos animó a escucharle, a acogerle en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Los discípulos que estaban presentes con Jesús en esa transfiguración pasaron del susto, del miedo que Jesús les había comunicado al anunciar la noticia de su muerte, al gozo, a la paz, a la alegría de esa visión divina de la que eran testigos, que le lleva a Pedro a decir: qué bien estamos aquí. Pero lo que a mí me interesa, hermanos, es que podamos comprender qué es lo que Jesús quería decirle con esta transfiguración a sus discípulos. Y es que la muerte, el sufrimiento, el desconcierto, la soledad, la duda, la incertidumbre, son situaciones que forman parte del ser humano. Y a veces queremos huir de estas realidades, pero nos acompañan, forman parte de la vida. Os voy a contar algunos ejemplos que vienen a mi mente. En determinadas ocasiones escucho a la gente decir que se vuelve contra Dios porque le sucede algo imprevisto. Y siempre te dicen lo mismo: pero Padre, ¿qué mal he hecho yo para que me suceda esto? Porque esto no le pasa a otros que son más malvados que yo. Sí, son las reacciones normales. También escuché a un psicólogo que decía que es un error de la sociedad moderna, especialmente occidental, apartar a los niños de la muerte, ocultársela, especialmente de sus seres queridos, porque la muerte forma parte de la vida humana. Y tenemos que enseñarla a nuestros niños como parte de la vida. Por eso dicen los psicólogos que hoy la gente está mucho menos preparada para sufrir frustraciones y fracasos de la vida. Es así. Me contaban una vez una historia de un obispo, ¿no? Un obispo al que todo el mundo quería y era muy valorado en su diócesis. Tenía una vida llena de tareas, era un hombre trabajador, aceptaba todas las visitas y no, no cuidaba el tiempo, lo tenía el tiempo siempre dispuesto para acoger y recibir a las personas. La gente lo quería, lo valoraba y él se sentía querido. Desde ese día, pero un día, el obispo fue jubilado y reemplazado en la diócesis por otro que debía cumplir también sus funciones. Desde ese día que fue sustituido, dejó de ser llamado, dejó de ser visitado, dejó de ser reconocido por la gente. Y él se quejaba amargamente de esto. Sí, hermanos míos, hay de nosotros si no estamos preparados para cuando ya no servimos, para cuando ya no podemos dar la talla, para cuando ya estamos limitados, para cuando ya
se nos quitan las responsabilidades. Qué importante es vivir preparados para cuando esto llega. Qué difícil es y cómo nos cuesta a todos pasar a la segunda fila o a la tercera. Sí, hermanos. Por eso, lo que intento deciros en esta reflexión, en este domingo, es que las experiencias negativas forman parte de nuestra vida humana y no podemos quitarlas. Están ahí. Y si no nos vienen ahora, nos van a venir después. Y si ahora le toca a alguien que está cerca, luego les va a venir a otros que están lejos. Incluso nos vendrán a nosotros mismos. Por eso, queridos hermanos, mientras no aceptemos esto, mientras no seamos capaces de aceptar el sufrimiento, antes estaremos preparados para hacerle frente. Si tú no aceptas el momento presente, bueno o malo, no podremos hacerle frente. Por eso, Jesús quiere preparar a sus discípulos para que cuando Él falte o a Él lo maten, sus discípulos tengan donde agarrarse. Con este episodio de la transfiguración, Jesús quiere animar a aquellos discípulos suyos, pero también a nosotros hoy. Jesús quiere decirnos algo importante. Hermanos, después de la tormenta viene la calma. Después de una noche oscura sale el sol. Por eso la alegría, el gozo, la justicia, el reconocimiento, la satisfacción forman parte de la vida del hombre. Es cierto que Jesús va a morir, pero también es cierto que Dios va a estar a su lado y que lo va a resucitar. Sí, ahí estamos. Es cierto que Jesús va a ser criticado, lo van a llamar mentiroso, se van a burlar de él, pero también lo es que él ha dicho y dice siempre la verdad. Por eso cuando Dios nos visite con su luz y con su fuerza, entonces nos daremos cuenta de que mereció la pena vivir. La vida no es un valle de lágrimas. La vida es un caminar siempre en una dirección concreta. Caminamos hacia el cielo. Y mientras recorremos este camino, nos toca superar cada día los obstáculos del camino. Nos toca cada día pasar por encima del sufrimiento. Nos toca cada día enfrentar las incomprensiones, la enfermedad, la vejez. Nos toca enfrentar la muerte. A veces inesperada, inexplicable, pero es parte de la vida. Es parte del camino. Por eso, solo cuando tenemos la fe en Jesucristo, solo cuando hemos vivido esa luz de la transfiguración, podremos decir como Pedro, qué bien estamos aquí. Solo después de haber vivido esta experiencia de transfiguración, estamos en disposición de decirle, Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque me has creado.
Te doy gracias porque me has dado la vida. Te doy gracias porque me has dado las fuerzas para superar los 1001 obstáculos del camino. Te doy gracias, Señor, porque me has librado de muchas dificultades. Y he podido salir porque tú has estado conmigo. Por eso, queridos hermanos, una de las claves de este evangelio que acabamos de escuchar está en esas últimas palabras de Jesús. No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. ¿Por qué no quería Jesús que sus discípulos contasen lo vivido? Porque Jesús sabe en primer lugar que no los iban a creer. Les dirían, estáis bebidos, o habéis tenido una visión, o, o tenéis que ir al psiquiatra. Por eso Jesús le dice, no, no lo contéis, hasta que no llegue el momento. También, porque no siempre estamos preparados para escuchar determinadas cosas. Hay cosas que para decirlas hay que esperar el momento. Y cuando ves que la persona no está preparada, mejor respetarla, para no crearles una crisis más grande. Pero lo más importante de todo esto es que cuando llega el momento de la cruz, el Padre estará con Jesucristo y el Padre lo apoyará como Él está contigo. Porque Dios Padre está contigo. Porque Dios Padre en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, en medio de la cruz, en medio de la muerte, de la enfermedad, está contigo. Por eso, cuando os toque acompañar a alguien enfermo, o os toque despedir a algún ser querido, recordad que el Padre está con esa persona y que al final Él o ella resucitarán. Porque Cristo Jesús ha resucitado y ha abierto un camino para todos. Porque llegará un día, hermanos, en que el mal de este mundo desaparecerá. Sí, hermanos, desaparecerá. Y el bien permanecerá para siempre. Y lo mismo que Jesús resucitó, yo estoy seguro que lo va a hacer con mi amiga en su momento. Que todas las personas que han muerto antes que ella, e igualmente aquellas que mueran después, Dios las resucitará. Hermanos míos, nos toca entrar en la historia de cada día. De manera que cuando nos encontremos con el Padre y nos pregunte, oye, ¿fuiste feliz o no? Puedas decirle, Padre, gracias. Gracias por la vida. Gracias porque en medio de los obstáculos, en medio de la cruz, en medio del sufrimiento, he sentido que estabas conmigo y ha merecido la pena cada obstáculo que me ha tocado pasar. Hermanos míos, desde el corazón de este pobre pecador, os deseo que frente al sufrimiento no echéis para atrás, no miréis a otro lado, sino que apoyándoos en Jesucristo, en Dios nuestro Padre, seáis capaces de pasar en medio, porque Él ha hecho ese recorrido antes que tú, para que lo puedas hacer. Que Él te dé la gracia y la fuerza de entender esto. Amén.